acompaña Manuel Sánchez, abogado, más de 20 años de experiencia en el área de planificación, regulación, fiscalización y control de tránsito y el transporte terrestre. Actualmente se desempeña como profesor de pre- y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y como consultor independiente en el área de movilidad segura y sustentable. Ha trabajado en consultoría para el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en materia de seguridad vial. Bueno, nada más. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de vialidad. ¿Qué se necesita para que la vialidad funcione, para que esté correcta, para que funcione de manera correcta nuestras calles, nuestra vialidad, nuestras carreteras, la conciencia ciudadana? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de vialidad nos estamos restringiendo solo al canal por donde se circula. Y la movilidad es un poquito más allá. Incluye la vialidad de los vehículos, por donde circulan los peatones. Todo es un sistema completo de movilidad. Entonces no me gusta llamarlo solo vialidad, sino movilidad. Que involucra todo lo que tiene que ver con el tema. Los medios de transporte, los vehículos, los peatones, los sitios por donde te puedes desplazar, dependiendo del modo de transporte que utilices en el momento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el 2020 culminó el primer decenio de acción para la seguridad vial decretado por la Organización Mundial, por la Organización de Naciones Unidas. Venezuela pasaron esos 10 años y no tomó acciones de ningún tipo al respecto. Ya estamos en el segundo decenio. Venezuela es uno de los pocos países de la región de las Américas que aún no cuenta con un plan nacional de seguridad vial, que es lo que te permite articular toda la sociedad para salvar vidas en el tránsito. Eso es importantísimo, que Venezuela se aboque a diseñar e implementar un plan nacional de seguridad vial. Otro tema que es importantísimo es publicar las cifras oficiales de fatalidades en los siniestros viales. ¿Por qué? Porque eso, aparte de que a las autoridades les permite tomar acciones efectivas, también hace que la sociedad sea consciente del tamaño del problema. Porque si la sociedad no se hace consciente de la magnitud de la pandemia, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho reiteradamente, las muertes en el tránsito es una pandemia mundial que tenemos que atacar. Vimos cómo reaccionamos ante el COVID. La seguridad vial, las muertes en el tránsito cobran muchas más vidas de lo que cobró el COVID en su repunte, y tenemos que atacarlo. El publicar las cifras, en un principio a las autoridades les cuesta mucho publicar cifras porque es demostrar lo mal que estamos. Pero el hecho de publicar cifras nos permite avanzar y mostrar lo que hemos hecho bien y cómo vamos avanzando para llegar a esa meta que todos queremos, que es 0 muertes en el tránsito. ¿De qué se compone un Plan Nacional de Seguridad Vial? ¿Quiénes participan? Bueno, un Plan Nacional de Seguridad Vial participa toda la sociedad, porque todos somos peatones. El decenio de la seguridad vial se contemplaron que el sistema de seguridad vial contempla 5 pilares fundamentales, que es, en primer lugar, la gestión de la seguridad vial, que no es más que haya una autoridad que lleve las riendas y la coordinación entre los demás entes para aplicar las acciones que se determinen. En segundo lugar, tenemos vehículos seguros. En Venezuela no se lleva un control de la seguridad de los vehículos, sobre todo de los que se importan recientemente. No se lleva control de si los vehículos que se traen tienen frenos ABS, si tienen cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes del vehículo. Los vehículos en Venezuela se venden sin sistema de retención infantil.
si tú quieres el sistema de retención infantil, tienes que pagar adicional para que te den la silla, eso debe venir con el vehículo. En tercer lugar tenemos vías seguras. Vías seguras no es solo tenerla demarcada, sin huecos, con un semáforo que funcione, va un poquito más allá. Acordémonos que los que circulamos por las vías, los que conducen los vehículos son personas, son seres humanos que pueden cometer errores. Lo que se refiere a vías seguras es que esa vía absorba ese posible error humano. Entonces no debemos tener obstáculos laterales. Aquí, por ejemplo, en las autopistas hemos visto cómo han sembrado muchas palmeras gigantes que si alguien se sale de la vía e impacta con esa palmera, tienes un daño adicional. Tenemos defensas en mal estado. Tenemos luminarias todavía que están en postes en vías rápidas, que eso también, hace poco hubo un siniestro de una gandola que pasó de un lado a otro de la autopista y se llevó las luminarias, y eso, gracias a Dios, no fue peor, pero eso puede aumentar el daño en la colisión. Tenemos en cuarto lugar los usuarios seguros, que a algunos nos gusta llamarlos más bien usuarios competentes. ¿De qué va eso? Todos los que circulamos en las vías públicas tenemos un rol y un parte en el sistema. Entonces, así como exigimos que el conductor cumpla las normas, el conductor de vehículos automotores, también los peatones las debemos cumplir, también los ciclistas las debemos cumplir, los motorizados. Ahorita tenemos, se están viendo circular las patinetas eléctricas, eso no está regulado aún en el país. No sabemos qué las vende, no tenemos normativa técnica para ellas. Ahorita está en boga los delivery, no tenemos una normativa para ellos. En otros países las mismas apps de los delivery permite que la empresa le haga seguimiento si ese motorizado está cumpliendo con las leyes, si va a exceso de velocidad, si contraviene algún flechado. Aquí vemos mucho, como escuché que habían hecho una pregunta, motorizados manejando el teléfono para ver dónde es la dirección, no se paran, lo tienen ahí. Y por último tenemos la atención a las víctimas. Atención a las víctimas se suele pensar que es llegar al sitio del suceso y atender al lesionado. En un siniestro vial, la víctima no es solo el que sufre el daño personal. También sufre daño ese núcleo familiar de la persona que sufrió daños, del otro conductor, porque si el otro conductor por negligencia o por lo que sea causó un daño, él también tiene una sanción penal que también es una pena para ese núcleo familiar. En Venezuela no se hace apoyo legal, no se hace apoyo psicológico, no se le hace seguimiento al desarrollo de las víctimas. De hecho, esa es una de las cosas por las que la Organización Mundial de la Salud castiga un poco las estimaciones, los reportes que mandaba Venezuela, porque en Venezuela se hace seguimiento de los lesionados hasta 3 días después del accidente. Si la persona fallece después de esos 3 días, en las estadísticas no entra como una víctima de siniestro vial, sino por otra causa. En otros países se lleva control, por lo menos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es al menos 30 días después del siniestro. Hay países que lo llevan hasta 60 días para llevar un control más eficiente. Entonces, esos 5 pilares son los esenciales de atacar, y es un sistema. No hacemos nada con atacar una sola cosa y dejar las demás. Es un sistema que va transversal a toda la sociedad. ¿Cuál es la conciencia ciudadana? Porque unas personas, unas autoridades hacen algo, pero ¿qué puede hacer el ciudadano? Bueno, el ciudadano primero debe tratar de respetar las normas. Si bien no lo haces por respetarlas algunos, por un instinto de supervivencia. El ser humano no está diseñado para recibir impactos. Un impacto a 80 kilómetros por hora, el individuo tiene un 90% de posibilidades de morir. Eso disminuye drásticamente con la velocidad. A 50 kilómetros por hora, las posibilidades de sobrevivencia son de hasta el 80%. Fíjate cómo
cambia. Entonces, una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para salvar vidas es el control de los excesos de velocidad. Esa es la principal causa de las muertes en los siniestros viales, el exceso de velocidad. Venezuela, lamentablemente, dentro de la región latinoamericana, dentro de las Américas, no tiene límites de velocidad inferiores a 50 kilómetros por hora en vías urbanas. Eso es importante. En Caracas no hay zonas que se llaman zonas 30, que son zonas donde los vehículos no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora. Muchos ciudadanos, por lo general, cuando hablas de zonas 30, empiezan a quejarse, es que la congestión nos va a matar. Está comprobado que lo que genera mayor congestión son los cambios abruptos de velocidad. Esa gente que acelera, frena, se cambia de canal, eso es lo que más genera la congestión. Si todos circulamos más o menos a 30 kilómetros por hora, el tránsito fluye mucho mejor. Esos cambios de velocidad generan más congestión, lejos de lo que piensa la mayoría de las personas, que si voy rápido voy a llegar primero, y lo que hago es generar más congestión con esos cambios abruptos de velocidad. Ahorita que vi la noticia del punto de control que pusieron en la Caracas-La Guaira, esos puntos de control son indispensables en todas las vías expresas y las carreteras del país. En los peajes deberían existir esos puntos, esas balanzas para pesar que los vehículos no vayan con exceso de carga, para medir la altura. Hemos visto muchas gandolas que se estrellan contra los puentes porque exceden el gálibo autorizado, la altura permitida. Claro, como no hay puntos de control, no hay un sitio donde se pueda medir la altura, donde se pueda pesar la carga y verificar efectivamente si circula de manera segura ese vehículo. Esos puntos de control lo deberíamos tener antes de tomar la bajada de Tazón, que tradicionalmente hemos perdido muchas vidas ahí, en la Gran Mariscal de Ayacucho, en la Regional del Centro, en la Lara Zulia, que son vías que son sumamente peligrosas, bien por diseño, bien por exceso de velocidad, y que deberíamos tener esos puntos de control cuando se ingresa a esa vía. Esa es una manera muy rápida de salvar vidas en el tránsito. Ahora, el conductor de la gandola, ¿qué debe hacer antes de salir? Porque también hemos visto muchos accidentes, colisiones que se dan por que se le fue los frenos. ¿Por qué se le van los frenos a la gandola? ¿Qué es lo que tiene que hacer el conductor? Bueno, el tema de los vehículos de carga y vehículos de transporte de personas también es un tema complejo que hay que atacarlo desde varias aristas. Primero, tenemos flotas sumamente viejas que no tiene mantenimiento. La ley de tránsito vigente, que si bien hay que actualizarla, desde el 2000 la ley contempla que hay que hacer una revisión anual de vehículos, y los vehículos de carga y los vehículos de transporte público deben hacerse 2 veces al año. No hay estaciones. Desde 2001 que está la ley vigente, no hay ninguna estación para revisión de vehículos. Entonces, si yo quiero cumplir con la norma y yo quiero llevar mi vehículo que le hagan la revisión técnica, no tengo dónde llevarlo. Y eso es esencial, sobre todo en vehículos de carga y vehículos de transporte público, para saber en qué condiciones están. La otra cosa que pasa con los conductores es que en Venezuela no se hace seguimiento al tiempo de conducción que lleva ese conductor. Es decir, yo me puedo lanzar un viaje Caracas-Zulia, dejar la carga ya y de una vez cargar y regresar porque quiero hacer más dinero, pero ya yo vengo fatigado. Entonces, esas horas de conducción hay que controlarlas, hay que regularlas. Por eso debes llevar siempre un ayudante, y ese ayudante debería estar en capacidad de conducir. Si es un viaje largo, si excede las horas que se fijen, hay que hacer un cambio de conductor. Los conductores de transporte público pasan lo mismo. No, hay que regular la cantidad de horas que esa persona está al volante. Conducir es una acción que agota, sobre todo en el tránsito. Por ejemplo, en el tránsito caraqueño agota bastante. Tú no puedes estar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche corrido conduciendo, solo parando para comer y hacer tus necesidades. Tú necesitas descansar porque tú debes estar alerta. ¿El exceso de carga también tiene que ver? El exceso de carga, que es lo que se
va a verificar con este punto de control que están instalando en la Caracas-La Guaira, que ojalá no sea solo revisar documentos, que efectivamente se revise el estado de los neumáticos, de las luces, si lleva exceso de carga. Hay que contemplar si lleva exceso de carga, qué se va a hacer con ese Claro, vehículo. también la empresa tiene que tener, quizás la empresa, el conductor, todo el mundo la conciencia, porque si no está el punto de control, pues entonces, ¿de qué manera, hasta qué punto lo hago yo? Mira, voy a revisar mis neumáticos, mira, por favor, apóyenme en esto, esa no es el peso. Fíjate que cuando hablé de los 5 pilares, hablé de usuarios seguros o usuarios competentes, como nos gusta llamar. Hay mucha gente que me cae encima cuando yo digo que yo no soy tan partidario de la conciencia ciudadana. Yo digo que eso no existe mucho. Los seres humanos somos anárquicos por naturaleza. Necesitamos una normativa, fiscalización y control. Yo tengo el ejemplo de 2 amigos, uno inglés y uno alemán, que cuando llegaron a Venezuela venían con su conciencia ciudadana de esos países y en menos de un mes conducían peor que cualquier venezolano. Ay. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué tú haces eso? Si allá en Manchester tú no haces eso y allá en Berlín tú no haces eso. Presión social, Manuel. Aquí nadie te controla y si te paras en un semáforo con la luz roja y es de noche, te empiezan a tocar corneta para que te la pases. Igual me pasó una vez con el director general de tráfico de España, que es un gran amigo. Me dice, Manuel, Venezuela es el único país donde yo he estado que el policía de tránsito, la luz está en rojo y te hace señas para que pases la luz roja. Entonces, la conciencia ciudadana, ese usuario competente va más bien que durante la educación, que la educación vial debería ser transversal a lo largo de toda la educación, enseñándole a la persona lo que le corresponde en su momento de vida. Al niño no hay que enseñarle las leyes de tránsito ni a conducir. Al niño hay que enseñarle cómo comportarse de manera segura. Al adolescente, cómo va a ser un futuro conductor. Al conductor, al muchacho en las universidades hay que enseñarle a conducir de manera responsable. Pero una vez que tú haces al usuario competente, que sabe cómo debe comportarse en las vías, es necesaria la fiscalización y control. Entonces van de la mano la educación para que te enseñen a hacer bien las cosas en la vía y la fiscalización y control para que sancionen el incumplimiento. ¿Cuáles son las sanciones? Hablemos de estas sanciones, por ejemplo, una persona que va a exceso de velocidad. Bueno, la ley vigente establece unas sanciones que por el sistema, por la devaluación y la inflación, en la actualidad son casi irrisorias, son muy bajas. Si bien es cierto, las sanciones no deben ser confiscatorias, una sanción tan alta que nadie la pueda pagar, sí debe representar una sanción para el individuo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que actualizar. El monto de las sanciones y las sanciones en sí, porque la movilidad ha avanzado, ha evolucionado mucho desde 2001, desde el 2000, que es la ley vigente, y debemos actualizarla a lo actual. Sí existen las sanciones, no se están poniendo mucho. En muchos casos, las mismas policías, yo fui durante muchos años policía de tránsito y los compañeros que todavía están ahí me dicen, lo que pasa es que cuesta más el papel en el que hacemos la multa que lo que vale la multa. ¿Y se hace actualmente en un papel? ¿No se hace por la página web? No. Se siguen teniendo sanciones de manera física porque nuestra legislación también exige un respaldo físico. Bien, ¿y eso es por municipios? ¿Cada municipio se maneja distinto Sí, dentro del cada país? municipio tiene sus policías municipales que imponen las sanciones. En la actualidad se eliminaron con la Ley Nacional del Servicio de Policía, se eliminaron las policías especializadas en tránsito y todas ahora son policías integrales. Yo era de los que en su momento le manifestó a la CONARREPOL, la Comisión para la Reforma Policial, que nosotros éramos avanzados en tener policías especializadas en tránsito y que era un retroceso hacer una policía integral, pero bueno, se optó por hacer eso. En teoría ahora todos los policías son competentes para sancionar infracciones de tránsito. No solo los que están en la dirección de tránsito, sino que todos tienen competencia. Entonces,
todos deberían llamar la atención y todos deberían sancionar una infracción. Otro tema que tenemos es que el registro de infracciones, cada municipio lo lleva de manera independiente y la Policía Nacional también lo lleva de manera independiente. Eso no ayuda a que se haga un seguimiento. Yo debería poder, si estoy en La Guaira y me para un policía, el policía me va a poner la sanción y yo debería poder verificar y decirme, si bien es cierto no me la puede exigir porque estoy en otro municipio, pero sí me llama la atención y me dice, mira, usted tiene una multa en el municipio Sucre y tiene una multa en el municipio Baruta, debe pagar eso. Ese llamado de atención hace que el ciudadano se sienta de que, oye, esto sí le están haciendo control, debo cumplir con esto porque en algún momento me van a parar porque sí llevan un registro. Ahora, si me paran varias policías y soy un infractor recurrente y nadie me llama la atención, la impunidad por lo general genera mayor anarquía y eso es una bola que va creciendo y va creciendo. Y aquí está Lilian Romero, experta en vialidad, instructora de manejo defensivo y educación vial, prevención de accidentes viales, directora de Azotránsito. Bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí. Vamos a ir con una noticia que tiene el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Consejo Ministerial de Seguridad revisa medidas preventivas en materia vial. Este lunes, autoridades de la Vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y de la Fuerza Armada Nacional sostuvieron un encuentro para discutir las medidas preventivas en materia vial en el territorio nacional como parte de las políticas públicas del Estado venezolano para garantizar la tranquilidad. El encuentro estuvo liderado por el Remigio Ceballos Hichazo, titular de esta cartera, quien estableció las diferentes acciones a ejecutarse en el país. Asimismo, evaluaron el comportamiento de los indicadores delictivos para robustecer las actividades de patrullaje y prevención en los más de 2.600 cuadrantes de paz que existen de la nación. Bueno, estos son titulares, noticias que vemos, políticas públicas, se hace esto, se pone un control allá, un control aquí. Pero ¿hasta dónde llega la conciencia de nosotros como personas? Porque si no tenemos esa conciencia de la movilidad, entonces, bueno, el accidente que puede ocurrir es de usted o de un familiar. Entonces, bueno, aquí estamos con Lilian Romero. Fíjate tú que es importante que se refuerce también la educación vial, porque como te estoy diciendo, como estabas diciendo tú, o sea, cada quien tiene que tener una conciencia del riesgo. O sea, si yo conduzco, yo tengo que saber si conduzco en exceso de velocidad, puedo tener un siniestro vial. Eso no se sabe, la gente no tiene esa educación. De por sí, yo que doy curso de manejo defensivo, me han hecho comentarios absurdos. Por lo menos en estos días me comentó una chica y me dice, mira, ¿yo puedo virar en una autopista? No. ¿Entiendes? Entonces, o de repente me dicen mucho, que está pasando mucho aquí en Venezuela, acuérdate que yo tengo redes sociales y me estoy manejando ahorita mucho con la juventud, ¿no? Y mucha gente, muchos jóvenes me dicen, bueno, el que tiene miedo de morir, que no nazca, vamos a atrevernos a todo. Exceso de velocidad, ahorita tenemos un gran problema en Venezuela, que es el aumento de esa moda que se llama la motopirueta, que todos quieren vivir esa emoción, o exceso de velocidad por las películas, que quieren manejar en exceso de velocidad. Esa es una moda que se está moviendo ahorita y entonces las personas por no tener seguridad vial están perdiendo la vida en siniestros viales. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos con el error. Se murió un familiar y aprende. Sufriste un accidente de tránsito y es cuando aprendes. De por sí, cuando yo estoy manejando en las autopistas y veo que está lloviendo y alguien baja la velocidad, está manejando y baja la velocidad, yo digo, esta persona ya ha pasado por una experiencia. Pero cuando tú ves una persona que va en exceso de velocidad y está lloviendo, tú dices, hasta que no pase un susto, él no va a aprender, porque lamentándolo mucho, que es lo que está pasando en Venezuela, no hay educación vial. Por eso es que es importante este tipo de, los medios de comunicación hablen sobre la seguridad vial, en la radio, las asociaciones, en las escuelas, que ya no se está recibiendo casi educación vial, en los liceos, en la universidad, y eduquen a ese joven que va a ser el próximo conductor en Venezuela. Pero todo tiene que ver con la conciencia, o sea, tú decir, mira, me voy a causar un daño si manejo en exceso de velocidad, me voy a causar un daño si ando conduciendo bajo los efectos del alcohol, que ahora lo vemos mucho, porque esa es la nueva moda. La mayoría de los accidentes que hemos visto, porque también hay gente que son buenos conductores, manejan muy bien, son prudentes, pero viene una persona que está ebria, que está manejando a exceso de velocidad y pierde la vida a otra persona por culpa de este ebrio.
Entonces, finaliza con la vida de alguien por no tener esa conciencia de que, bueno, estoy ebrio, no debo manejar. Pero no lo entiende porque falta educación vial. De por sí, aquí en Venezuela se dice, si yo estoy ebrio, si estoy bajo los efectos del alcohol, manejo mejor. Ay, sí. Eso es lo que se escucha, ¿entiendes? O dicen, no, a mí no me ha pasado nada porque yo siempre he llegado bajo los efectos del alcohol a mi casa. En los cursos que yo doy me dicen, mira, yo siempre llego a mi casa bien después que consumo alcohol. Y yo le digo, pero tú entiendes que tú llegas bien es porque trabajas con piloto automático, o sea, trabajas con tu memoria de procedimiento. Porque si tú, bajo los efectos del alcohol, no caminas bien, ¿cómo tú pretendes que vas a conducir? O sea, es algo completamente absurdo. Y lo siguen haciendo. De por sí ahorita la moda es, como los locales nocturnos están muy costosos, ¿qué hacen las personas? Agarran el vehículo, meten una cava de cerveza o licor en su vehículo, ponen música, se ponen en una plaza y ahí escuchan música y después se van bajo los efectos del alcohol a su casa. ¿Qué trae el efecto del alcohol? Exceso de velocidad, yo soy el mejor, yo soy el que conduzco mejor, porque la gente aquí... Se cree Superman. En Venezuela hay algo que... No en Venezuela, yo digo que en Latinoamérica dicen que si tú conduces más rápido y cometes más imprudencia, conduces mejor. De por sí, cuando yo salgo de mis cursos, a veces creen que yo voy a salir como rápido y furioso, y eso no tiene nada que ver. O sea, el conducir prudentemente quiere decir conducir sabiendo que puedes causarle un daño a otra persona. Y que si en tal caso una persona me causa un daño a mí, yo tenga la capacidad de respuesta porque voy bajo baja velocidad y cumpliendo mis normas de tránsito. Pero aquí en Venezuela no se cumple. Es más, no se conocen mucho las señales de tránsito. ¿Por dónde comienza la educación vial? En las escuelas. Primero en las escuelas, pero yo pienso que aquí en las escuelas tienen que dar cursos, charlas de seguridad vial a los niños, pero adaptado a la realidad de Venezuela. Porque ciertamente damos educación vial a los niños y nos hablan del semáforo, del rayado, pero ciertamente el niño sale a la escuela y no ve el rayado o el semáforo no funciona. Ahí tenemos unos videos que Marjolie en un momentico, ponlo de una vez, el de... Ella en un momentico puso la cámara en una calle X, porque uno se para en una calle X y nada más 5 minutos se queda viendo y ve cómo se comen el semáforo, se comen la luz, cómo pasan por donde no es, las motos. Bueno, ahí está dando una vuelta de uno que no se debe. Wow. Esto es por la UCB, ¿cierto? Ok. Vienen los carros, eso no se debe. También tenemos uno de los peatones. Por eso es que estamos hablando de movilidad. Como dijo el profesor anterior, movilidad, personas, autos, autobuses, transportes de carga. Ahí está. Mira cómo están cruzando donde no deben. Fíjense, más adelante, o sea, más hacia acá, donde está la cámara, ahí está el rayado. Ahí está el paso peatonal. Y fíjense cómo más adelante, entonces cruzan. Sí, es que no hay educación vial. Y no conocen la importancia de cruzar en el rayado. Por eso es que es importante la educación. Si tú le dices a una persona, mira, si tú cruzas en el rayado, ¿por qué tú tienes que cruzar en las esquinas? Porque tienes más visibilidad y eso te da la posibilidad de poder cruzar de forma segura. Si tú cruzas entre canales, pues por supuesto es peligroso. Utilizar las pasarelas, ser prudente. ¿Qué recomiendo yo aquí en Venezuela? Haz contacto visual con el conductor, porque tampoco te puedes confiar aquí que vayan a cumplir con el semáforo, ¿entiendes? Porque ciertamente aquí el peatón también está de forma sobreviviendo. Tenemos otra cultura. Claro, por lo menos en una oportunidad yo fui para Bruselas y cuando yo fui a cruzar el semáforo yo corrí. O sea, yo corrí porque yo corro, ¿entiendes? Entonces la gente como que tuve contacto visual con los conductores y como dijeron, ¿quién la persigue? Y yo dije dentro de mí, sí, pero no ha tenido que cruzar Capitolio, ¿entiendes? La redoma la India, porque es que hay vehículos agresivos, hay vehículos no conductores agresivos. Entonces, ciertamente nosotros no tenemos una buena educación vial, una buena seguridad vial, que hay que enseñarle a las personas, a los niños hay que enseñarlos a cruzar por las esquinas. Y el conductor tener conciencia que la prioridad es el peatón. ¿Qué se le dice a un niño, por ejemplo, de chiquitico, que es lo principal, que ellos aprendan todo de chiquito? Semáforo, cruzar que obedezcan al semáforo. Algo que yo siempre les digo, que mucha gente no lo dice, pero yo me he dado cuenta por las estadísticas que es muy importante reforzárselo a los niños, que cuando salgan de las escuelas no se pongan a jugar mientras cruzan la calle, porque ellos salen jugando. Y muchas veces uno empuja al otro y lo empuja hacia la vía y han habido siniestros viales
por eso. Entonces, cuando vas a cruzar, tú puedes echar broma, tú puedes hablar con tus amigos, pero cuando vayas a cruzar la vialidad, simplemente enfócate en cruzar la vía. Eso tienes que enseñarle a tu hijo y decirle que si necesita ayuda de un adulto, que se la pida. Claro, mucho cuidado también, pero lo mejor que podemos hacer como adultos es llevar a nuestros hijos a la escuela. ¿Okay? Porque las vías están muy vulnerables, al menos que sea un sitio donde pueda el niño transitar bien. Pero aquí en Venezuela es mejor que lo lleves tú. Y ahí lo que estamos viendo es como ahí el motorizado o varios motorizados se colocan donde no deben. Ahí está, mírelo ya. Encima del rayado. Y luego se van como acercando, eso pasa más adelante, como para adelantarse. Quiero llegar, quiero estar de primero. Quiero llegar. Mira, eso no debe pasar, usted lo sabe, porque usted es inteligente. Todos no sabemos, la mayoría no sabemos que rojo es para detenerse, verde es para avanzar y el amarillo para ir bajando, reduciendo la velocidad. Muchas veces lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y los motorizados, que es el gran problema que tenemos ahorita, el motorizado no está cumpliendo las normas de tránsito. De por sí pareciera que las motos vinieran sin freno, porque no les gusta frenar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No utilizan el casco, van contrasentido, están en modo sobrevivencia, en modo yo quiero trabajar. Eso es todo lo que ellos piensan, no todos, ¿ok? Porque yo conozco conductores de moto que sí cumplen sus normas. Pero los jóvenes de ahorita, no sé, yo creo que es porque el efecto pandemia no recibieron la educación correspondiente, y anterior a eso también no habíamos tenido suficiente educación. Ha habido problemas con la educación aquí en Venezuela y no han recibido educación vial. Obtienen la licencia, porque todos sabemos la realidad que aquí se obtiene la licencia en muchas oportunidades de forma ilícita, y van a la calle a trabajar. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Dicen, bueno, ya yo me gradué de bachiller, yo necesito trabajar, ¿qué puedo hacer para ganar plata? Delivery. Entonces inmediatamente compran una moto, que las motos ahorita están muy baratas en comparación a comprarse un vehículo. Tú con $800, $900 puedes sacar una moto. ¿Ok? Entonces compran una moto y se van a trabajar. Y simplemente yo no conozco las señales de tránsito, muchos no las saben, no conocen ni siquiera el semáforo. Simplemente dicen, como yo tengo un vehículo pequeño, yo puedo comerme el semáforo. El gran problema de esto es que cuando hay un siniestro vial, el motorizado, ponte tú, que tenga la culpa, el conductor también se va a ver afectado, porque ese conductor también es víctima, porque ese conductor no quería ir a su trabajo y arrollar a alguien o tener un incidente vial con un motorizado, porque la verdad es que el que va a salir peor de esa situación en cuanto a gastos del vehículo, si se llega a ocasionar un daño al vehículo, y en caso en físico, es el motorizado. Él es el que se ve como víctima porque es el más afectado, porque aunque usted no lo crea, aunque no lo acepte, al motorizado se lo voy a decir, el motorizado forma parte de la carrocería. Si usted va a 80 kilómetros por hora, si la moto va a 80 kilómetros por hora, usted va a 80 kilómetros por hora, porque él forma parte de la carrocería. Si recibe un impacto, lo más probable es que también reciba el impacto su cuerpo, no como el vehículo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Que yo creo que toda esta estadística va a aumentar, y todo este problema de motorizados y siniestros viales involucrados motorizados va a aumentar, porque nosotros tenemos, imagínate tú, que nosotros no llegamos todavía al 1.000.000 de motos. Para diciembre creo que vamos a llegar al 1.000.000 de motos. Ay. Y las estadísticas en cuanto a accidentabilidad con motorizados es muy elevada. Si tú te pones a comparar Colombia, que tiene 4 millones de motos, nosotros estamos en un porcentaje que tenemos que tomar en cuenta para disminuir esta cifra. Porque si no, de aquí a enero del próximo año esto va a ser increíble. O sea, todos los días vamos a ver un motorizado en el pavimento. No puede ser. Y un motorizado en el pavimento no solamente es víctima él, sino su familia también. Estamos hablando que estamos hablando de que cuando tú eres víctima, todos somos víctimas, porque él tiene familia, tiene hijos, tiene amigos que les duele, que un día se fue a trabajar y en la tarde ya no llegó. Y te llega la noticia, no, murió. Y las consecuencias de cómo llega la persona. O sea, es horrible. Tan mal estas noticias, muy fuerte. Nos ponen muy mal. Bueno, eso cuando yo vi lo de La Guaira, las gandolas, eso te deja mal en el estómago, te pega feo. Y cuando tú eres experto en vialidad y ves un accidente, un siniestro con esa magnitud, con niños involucrados fallecidos, familias fallecidas, y tú te das cuenta que se pudo haber evitado, eso a ti te duele en el corazón. Es por esto que yo decido trabajar en Azotránsito, porque tú dices, es mucho el dolor que deja una víctima de siniestro vial, porque ese motorizado, ese conductor que sale a trabajar, porque es lo que dijo un Twitter ahorita, son gente en plena edad productiva. Usted sale a trabajar, a traer comida para su familia, y resulta que por una imprudencia usted termina o en un hospital
o termina fallecido o con una discapacidad que lo va a dejar sin percibir un dinero por mucho tiempo. Entonces, esa es la conciencia que necesitamos que tenga el venezolano. Aquí tienes una guía para los afectados y víctimas de hechos viales en Venezuela. Fíjense qué bien ilustrado está esta guía. Las personas las pueden conseguir, porque bueno, quizás desde la empresa, si usted tiene una empresa de comida, de delivery, puede empezar por allí, la educación a su conductor. Recomendaciones vitales antes de salir: ponte el cinturón de seguridad, ajusta los espejos retrovisores, aplica el 1, 2, 3 que te explico a continuación. Mire, esto está como un cuento. Por eso lo hice así. Qué lindo lo hicieron, muy bien. Él se llama Rafa, ese muñequito se llama Rafa. Y la idea de eso es que él vaya dando tips, ¿no? Porque es que a las personas no les gusta leer sobre seguridad vial. Entonces ahí él te va diciendo tips de la seguridad vial. Pero ¿qué es lo importante de esa guía? Lo más importante es que esa guía te va a decir cómo actuar a la hora de tener un siniestro vial. Porque el gran problema es que no sabemos qué hacer. Movemos los vehículos, ¿qué hago? ¿Quién va a ir al hospital? ¿Quién va a ir? Tengo derecho a pedir la prueba de alcoholemia. Porque ese es el gran problema, que cuando esos casos de seguridad vial, de siniestro vial, no se levanta bien, no hay justicia. Bien. Entonces terminas tú pagando algo que no te correspondía, o simplemente terminas, no se hace justicia y esa persona que te causó daño no tienes cómo hacer que pague. ¿Y qué pasa con eso? Porque no levantas bien el siniestro. Ajá, documentos, vehículos en buenas condiciones, equipar el vehículo, todo lo que debe tener el vehículo. ¿Sí? También. Y también ahí dice recomendaciones vitales, creo que en la página 64. Vamos a ver a la página 64. Dice recomendaciones es muy vitales. fácil leerla. Sí. Cuando se llevan al herido, se abre una investigación penal. Ajá, importante que la gente no sabe esto. Si usted tiene una colisión e inmediatamente una persona dice, ay, me dolió el dedo, y entonces lo llevan en una ambulancia y eso entra a una investigación penal y tus vehículos van a ser retenidos. Y la gente no sabe esto. Entonces, cuando hay una colisión, mueven el vehículo, no están pendientes de las evidencias. Entonces tú dices, ya va, hubo una colisión. Este vehículo que me chocó a mí tenía una cava de cerveza. Eso es evidencia. Entonces, ahí donde tú tienes que decir, epa, yo quiero que ustedes le hagan una prueba de alcoholemia a esta persona que está involucrada en este siniestro vial. Entonces, a veces no conocemos esto y por eso mucha gente llega a Sotránsito y dice, no se hizo justicia, esa persona no fue detenida, no me pagó nada. Bueno, porque no levantaron bien el siniestro vial. Y esa es la guía, por eso yo le digo que es la Biblia del conductor. ¿Dónde puede la gente acceder a esta Biblia? ¿Dónde la podemos obtener? Si escriben a mi Instagram, yo les envío la guía por PDF porque eso yo la entrego de forma gratuita. La hice con todo el corazón para el pueblo de Venezuela para que sepa cómo levantar un siniestro vial. Ay, mire, te quedó muy bien. Fue patrocinada por una fundación y ellos me dijeron, yo tenía ese sueño de hace mucho tiempo y entonces una investigación así grandísima tratamos de hacerla bien pequeña y fácil de leer. La idea es que todo el mundo tenga ese conocimiento. Bien, entonces, las redes de Lilian, @lilian.azotránsito. Si usted se la pide por allí, ella se lo envía. Y también la tenemos en nuestro perfil, en el enlace de nuestro perfil. En el enlace de nuestro perfil, Entre Noticias GB, enlace, y allí va a conseguir la guía. Entonces tiene dos opciones para conseguir esta guía que está muy bien diseñada y muy bien hecha, muy bien ilustrada. Ok, no, porque a veces a la gente le da flojera leer. Pero por eso lo hice. Mira esto. Esas son recomendaciones vitales a la hora de tener un siniestro vial. Por lo menos ahí te dice, no te deja la fuga nunca. Y mucho menos, porque ahorita hay muchas cámaras. Otra cosa que te dice recomendación vital en un accidente de tránsito. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. No digas nada, no muevas nada, quédate tranquila. Espera que vengan los funcionarios de tránsito terrestre, el funcionario actuante, para poder levantar el siniestro vial. No llegues a un acuerdo con esa persona si fue un siniestro con daños materiales, porque lo más probable es que cuando llegues a tu casa y lo llames, te va a decir que no va a poder pagar. Entonces, preferiblemente, usted espere a los funcionarios de transporte terrestre. Esta guía está dividida entre, cuando hay siniestros viales con daños materiales, el amarillo, qué hacer cuando hay un siniestro vial con personas lesionadas, y el rojo, cuando ya hay muertos. ¿Qué debo hacer? ¿Quién llega? ¿Qué documentos tengo que pedir? Porque eso es otra cosa. Mucha gente tiene siniestros viales y ni siquiera le dan la planilla de versión de conductores. No, tú tienes que decir, ¿dónde está mi planilla de versión de conductores? Yo voy a poner mi versión aquí. Y usted, por lo menos, cuando va a firmar el croquis, la planimetría, mucha gente dice, no, yo no la firmo. Yo le recomiendo, no, sí fírmela, pero ponga, no estoy de acuerdo con lo que se levantó. Y otra cosa que dice la guía es que usted está en todo su derecho de que el funcionario le explique
la planimetría, el croquis, que le explique. Usted no puede estar ausente de lo que está pasando ahí. Hay gente que se aleja, están levantando la siniestra y están por allá. No, señor, usted tiene que estar presente y preguntando qué es lo que está pasando ahí para que se levante un buen siniestro vial y se haga justicia. Voy a leer algunos de los comentarios. Buenos días, soy bombero ya en situación de retiro y he visto gran cantidad de accidentes de tránsito. Y una de las cosas que veo es que me atrevo a decir que el 100% de las personas que están sacando y renovando las licencias ya no presentan exámenes, solo van a un cyber, pagan $20 y en 24 horas ya tienes la licencia registrando y eso está mal. Por supuesto que está mal. Donna Rivas dice, qué bien tema, fíjate, en países debidamente normados y explicados existen procedimientos a través de las apps para el registro de horas máximas de chofer de carga, es decir, este debe iniciar un registro antes de empezar la ruta identificando el vehículo, camión, tráiler, ruta final, tipo de carga, etcétera. Esto inmediatamente alimenta una base de datos a los servicios públicos como la policía de caminos, entre otros. También es información que puede ser visualizada por las empresas aseguradoras, dado que la violación de la norma excluye la cobertura de incidencia. Excelente programa. En Petare todo está lindo, el rayado está bien bonito, pero la gente no lo cumple tampoco. Claro, porque el gobierno, antes de poner una señal de tránsito, tiene que capacitar a las personas, educarlas, como te estoy diciendo. Decir, mira, este rayado sirve para esto, el semáforo lo estoy poniendo aquí para esto, la pasarela es para que tú la utilices. O sea, tiene que ir esa modificación, esa mejora en la vialidad, acompañado siempre con educación vial, porque si no caemos en estos temas. Y como estaba diciendo, las imprudencias, o sea, todos cometen imprudencias, cada quien está como, es mi problema. O sea, yo resuelvo el día de hoy, por lo menos cuando estamos, y eso somos todos, te lo voy a decir todos, porque cuando yo estoy en condición, por lo menos estamos en condición de pasajero en un transporte público, ¿qué le decimos al conductor de transporte público? Déjame por donde pueda. Casi nunca le decimos déjame en la parada. Si vamos en vehículo, estamos regañando constantemente a los motorizados. Son motorizados, son unos atrevidos, pero si un día estamos apurados y se nos ocurre agarrar un mototaxi, bueno, no. Se me olvida todo lo que yo critico cuando estoy conduciendo. Ajá. Entonces, el venezolano está acostumbrado a ver lo que a mí me sirve, o sea, lo que yo necesito en ese momento y no pienso en los demás. Y eso es parte de la educación vial, crear una empatía hacia las otras personas. Por lo menos que yo siempre les digo en mis talleres, todos los conductores no conducen igual. ¿Okay? Y tenemos que tener empatía hacia todos. Todas esas personas que están conduciendo tienen algún problema de repente emocional, una condición que los hace diferentes y cada quien conduce de forma diferente. Todos nos podemos conducir de forma imprudente, ¿okay? Por lo menos yo conduzco de forma muy prudente, pero a veces me molesta que estoy tratando de cumplir con las señales de tránsito y viene uno siempre por adelantarse o a incumplir la norma. Entonces tú también te molestas por eso. Pero ciertamente nosotros tenemos que dar más educación vial para que las personas se comporten mejor y tener empatía. Eso que vimos ahí es falta de educación vial. Un conductor de un encaba que se pare en el rayado es falta de educación vial. Porque si tú te ves las dimensiones de tu vehículo, igual pasa con los conductores de carga pesada, los vehículos de gandola. Tú dices, ok, no, la situación económica no me deja tener un vehículo nuevo. El parque automotor de carga pesada está envejecido, eso es verdad, cierto, pero no por eso tú vas a andar con un vehículo envejecido y en exceso de velocidad, con una carga. Por supuesto que los frenos te van a fallar. Tú dices, no, me fallaron los frenos, pero si ya es un vehículo viejo, conduce con precaución. O sea, todo es dependiendo también del factor humano. Si yo voy para la troncal 9, ¿qué debo hacer yo? Bajar la velocidad, tener mi parabrisas limpio, estar atento a todas las maniobras de los bandoleros que vienen. O sea, usted tiene que prepararse como un conductor defensivo para salvarse de esta selva de concreto. Hacer lo que esté en sus manos. Porque, hay que echarle la culpa a alguien, siempre. No, que la vía está mala, reduce la velocidad. Tenga la culpa quien tenga, tú vas a pasar el mal rato. Sí. Es que no hay, mira, es justo, no es justo. Él tuvo la culpa, no tuvo la culpa, igualito vas a pasar el mal rato y es mejor evitarlo. Sí, pensar en la familia también. Es importante que me estás nombrando esto. Digo yo aquí, hablando de conciencia, aprovechando que estoy en las cámaras. Un conductor que está bajo los efectos del alcohol y de repente monta a sus hijos y monta a sus hijos en el vehículo y dice y toma mientras está conduciendo y sus hijos ahí de 5 años, ¿a quién van a imitar ellos? A su papá.
O sea, educa. La educación no es nada más en las escuelas. Tú tienes que educar con el ejemplo. Dile a tu hijo, mira, ¿tú sabes qué? Yo no consumo licor mientras conduzco, porque lo más probable es que tu hijo lo vaya a hacer. Entonces, y se llena, y dígame los motorizados que ponen a los hijos adelante para enseñarlos a manejar motos. Y sin casco, por aquí sin lo casco. hemos leído algunos de los comentarios. Y les ponen mensajes, yo lo he visto en Instagram, les ponen mensajes, te quiero, hijo, y lo montan en la moto, adelante sin casco y andan conduciendo a 100 kilómetros por hora. Eso no es amor. Buenos días. Bueno, este es Don Arribas, excelente programa el de hoy, así como todos los de gran producción. En orden de prevención, sanción, ¿de qué manera se puede exigir o educar al Estado cuando por vías en mal estado se origina una colisión y posterior accidente con consecuencias lamentables? También la gente no cumple. ¿Cómo se puede educar a la gente? Ella misma dice, muchas situaciones difíciles que por falta de asistencia y acciones de tránsito. Buenos días, saludos, ya activo con mi café desde Margarita. Que se respeten las señales, la luz del semáforo, los rayados en las vías, los pasos peatonales. Que los funcionarios se dediquen a hacer cumplir cada una de las señales, manos celulares en sus manos cuando estén prestando servicio, las personas que manejan con el celular. Bueno, yo soy una peleona cuando me monto en un carro de estos que uno solicita por la app, porque son jóvenes. Y si yo los veo con el celular, están en Mercado Libre haciendo una compra o están haciendo un pago por pago móvil. No, o sea, yo les mando, tienes que detenerte y hacerlo o no utilizar el teléfono cuando estás manejando porque yo estoy allí, es mi seguridad. Claro, y una cosa muy importante es los conductores de transporte público. Aquí en Venezuela, para tú conducir un transporte público necesitas tu licencia de quinta y ya. Compras el cupo, tú encabas, le pones sonido, las luces esas LED que son una locura, y entonces ya empiezas a conducir. Cuando tú deberías ser un conductor profesional, hay que capacitar al conductor. ¿Para qué? Para que él sepa que debe conducir sin utilizar el dispositivo celular, ¿verdad? Para que sepa cómo comportarse ante las diferentes situaciones. O sea, en el público, el público no es difícil de controlar o de ver, de manejarlo. Entonces, ese conductor simplemente maneja. Entonces, tú lo ves que él dice, móntate, o sea, no tienen educación. Hay que capacitar a esos conductores de transporte público para que sean conductores profesionales y tengan ética en el comportamiento. ¿Cómo se debería, qué es lo que debería tener una persona o por qué exámenes debería pasar para que le den una licencia? Manejo defensivo. Y tienen que recibir manejo defensivo, manejo preventivo, y aparte de cómo manejar y evitar accidentes, también tienen que recibir ética del comportamiento. ¿Qué hacer? Cómo tratar a las personas de la tercera edad, cómo tratar a los jóvenes, cómo vestirse, la vestimenta, porque también vemos muchos conductores de transporte público en camiseta, sin identificación. Esas cosas tienen que parar. Usted es un profesional del volante, usted tiene que cumplir con una ética. Y una persona que tiene un carro, bueno, me compré un carro, hice mi curso de manejo, ¿qué necesita para tener la licencia? Sí, lo que pasa es que en Venezuela la mayoría, yo diría que el 80% de los conductores aprenden del papá, de la mamá o del novio. Y esa persona te traspasa a ti todos los errores que él tiene, ¿ok? Entonces tú empiezas a manejar mal, no te enseñan las señales de tránsito. ¿Cuál es mi recomendación? Que te enseñe tu papá, que te enseñe tu mamá, y después tú haces un curso de manejo defensivo. Y si no lo puedes hacer, busca información en internet. Toda la seguridad vial está en internet. O sea, cuáles son los peligros de conducir en exceso de velocidad. Por lo menos muchas personas desconocen que yo al conducir a más de 100 kilómetros por hora, mi vista periférica se reduce y se hace un efecto túnel y no veo hacia los lados. Y es por eso que hay arrollamientos de peatón y de motorizado. Eso no lo saben muchas personas. Entonces, lo ideal es que le expliques a esa persona cuáles son las limitantes cuando vas en exceso de velocidad, qué ocasiona conducir bajo los efectos del alcohol, ¿ok? Y por lo menos en intersecciones. Yo en mis cursos le digo a la gente, intersección es un punto de conflicto. ¿Quién pasa primero? Eso es un conflicto. Por eso es que ponen semáforo y por eso es que ponen rayado peatonal. Es ahí donde tú le tienes que explicar, mira, esa es una zona de conflicto. Y dependiendo de la vía, cada quien tiene prioridad de paso. Cuando la gente entiende eso, dice, como que salen como más conscientes, ¿entiendes? Pero eso no se enseña cuando te enseñan a manejar, porque una cosa es manejar y otra cosa es conducir.